Chiapas es un estado que se localiza en la región suroeste de la República Mexicana. Se divide en 124 municipios. Y su capital es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Fue fundado el 20 de septiembre de 1786. El nombre de Chiapas proviene de la palabra Chiapan, de origen náhuatl, y que significa río de la chía, o en el río de la chía. Aunque algunos aseguran que proviene de la palabra Tepechiapan, y que significa río debajo del cerro, o agua debajo del cerro. Se caracteriza por su actividad en el turismo nacional e internacional, y en el ramo agropecuario, destacando a nivel nacional, por ser el principal productor de café orgánico, lo cual sitúa a México como el primer productor mundial de este producto. En esta ocasión hablaremos sobre algunas leyendas populares, que se cuentan en este estado. La leyenda del túnel subterráneo. La leyenda del túnel subterráneo de San Cristóbal de las Casas, que se encuentra en el estado de Chiapas, es una leyenda en verdad muy controvertida. Mientras algunos la ven como una leyenda, otros aseguran que el túnel en realidad sí existe. Lo cierto es que esta leyenda corre de boca en boca desde hace mucho tiempo. Muchos de los que creen que este túnel existe, aseguran que hay entradas en el ex convento de Santo Domingo, al norte de la ciudad, que atraviesa la zona del centro y que pasa por la antigua casa del Marqués de la Tobilla, y va al edificio de la CTM, que se enfila rumbo al templo de San Francisco y que va a desembocar al ex convento de las Madres Violetas, en el conjunto arquitectónico del Carmen. Aseguran que hay ramificaciones por diversos rumbos de la ciudad, y que su construcción se asemeja con los túneles que se dice existen en la ciudad de Santiago de Compostela, allá en España. Hay quienes aseguran que este túnel fue construido poco después de la fundación de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, por los religiosos que erigieron tanto el templo como el convento de Santo Domingo y la iglesia del Carmen y el convento de las Hermanas de la Encarnación, que estaba junto a este último templo. Aunque no se sabe para qué propósito fue construido, se dice que fue para que el pueblo no se entrometiera en los asuntos religiosos. Se asegura que tiene varias ramificaciones y que muchos de ellos todavía se encuentran a ras del suelo, mientras que otros han sido tapados. Afirman quienes creen que el túnel subterráneo de San Cristóbal existe, que allí se guardaron innumerables y valiosos tesoros de la Iglesia Católica, y que aún permanecen en ese lugar, esto como consecuencia de las numerosas persecuciones en los días de la Reforma y la Revolución. Se cuenta de muchos casos de espantos y aparecidos en las inmediaciones de los lugares, en donde se dice, pasa el túnel de San Cristóbal. Se habla de que hasta existe un mapa que fue encontrado en el archivo histórico diocesano, pero que aún nadie lo ha visto. El caso más raro, y que dicen, da fe de que este túnel sí existe, es la entrada que hay en un pozo en el ex convento de Santo Domingo, que está a unos 8 metros de profundidad. Y la anécdota que se cuenta que ocurrió en el año de 1911, cuando se desarrollaba el conflicto entre San Cristóbal y Tuxtla, enfrentamiento que perdiera San Cristóbal y que se dice, había organizado el obispo Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, titular de la diócesis de San Cristóbal. En 1974 varios burócratas del Instituto de Antropología e Historia arribaron a San Cristóbal de las Casas para hacer una serie de excavaciones en el ex convento de Santo Domingo, y se dice que lograron localizar la famosa entrada del pozo, y que hicieron varios intentos para ingresar al túnel subterráneo, pero que 2 de ellos resultaron con una extraña enfermedad y que después de ser trasladados a la Ciudad de México, fallecieron. No sin antes contar que habían logrado ingresar al túnel subterráneo, y que recorrieron una buena parte. La leyenda de la Tisigua. Los viejitos de los ranchos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, contaban hace muchos años la historia de una mujer a la que llamaban la Tisigua, y que se les aparecía a los jóvenes que se quedaban largas horas bañándose en el río Sabinal. Aunque la Tisigua es conocida en otras regiones del estado de Chiapas, como Tishnila, y la mala mujer, se encuentra en los caminos o en las pozas de los ríos.
con su cabello largo, desplegado para provocar a los hombres que no se han portado bien socialmente y con su familia. Se dice que llamaba la atención de los jóvenes incautos, con palmadas y silbidos, que era muy hermosa y que quienes se acercaban a ella, perdían la razón, quedándose por siempre viviendo con retraso mental. Dionisio, era el hijo único del cañero don Casimiro. Su madre, doña Micaela, siempre estaba pendiente de todos los deseos de su hijo Dionisio. En su oloroso baúl de cedro, siempre le tenía su ropa bien planchada, que por cierto, en una ocasión se quemó con la plancha de mano que calentaba en un buen comal de fierro. Dionisio, que ya andaba por los 18 años, todavía no daba muestras de enamoramiento, y las amigas de la madre del joven le preguntaban que cuándo se casaría Dionisio, pues ya tenía la edad suficiente. A esa pregunta, la madre les contestaba: «Todavía no piensa mi hijo en mujer, todavía no. Le pido al señor de Esquipulas que cuando ya piense en mujer, se encuentre con una buena y hermosa muchacha. Ni crea usted, tía Micaela, a lo mejor Dionisio ya hasta ha de tener un chiquito con alguna mujer, o de por ahí en la Chacona. Porque como es bien parecido al muchacho, viera usted cómo lo siguen». Dionisio se iba a celebrar la velación del señor de Esquipulas el 14 de enero, por lo que doña Micaela le alistó a Dionisio su buena muda de ropa, para que fuera de conquista al baile. Por la tarde se fue al río el jovencito, muy alegre. Antes de salir de la casa, la buena madre le recomendó que no se tardara mucho en el río, que recordara que la tisigua se estaba apareciendo a los que iban a bañarse ya muy tarde. Dionisio, muy valiente, le dijo a su madre: «Ay, mamá, eso de la tisigua es puro cuento». Al escuchar esto, su mamá dijo lo siguiente: «Bueno, pero yo no quiero que te vaya a sorprender y te quedes de retrasado como el hijo de don Chano. ¿A poco crees que es bonito andar así?». Pero Dionisio no tomó en cuenta aquellas recomendaciones y salió disparado hacia el río Sabinal, que estaba bastante lleno y con una corriente tan cristalina que invitaba a bañarse. Se desvistió dejando su ropa en las ramas del sabino que quedaban a manera de percha junto a la orilla del río Sabinal, y dándose impulso se lanzó a la poza del río, nadando a lo largo de las tranquilas aguas del Sabinal. Ya estaba enjabonándose parado sobre unas gruesas raíces, cuando de repente oyó unas palmadas que apenas podían escucharse, y luego se hicieron más fuertes acompañadas de un silbido misterioso. Con los ojos enjabonados, trató de distinguir de dónde surgía todo aquello. Luego escuchó aquellos ruidos por otro lado, después detrás de él, y así fue dándose cuenta de que estaban jugando con él. Se quitó el jabón rápidamente y se volvió a zambullir. Apenas sacaba la cabeza, cuando muy cerca vio que surgía del agua el busto de una guapa mujer, rubia, de ojos azules, de nariz muy perfilada, era muy atractiva. Dionisio, en cuanto la vio, se dijo a sí mismo: «Ya se me hizo. Voy a saber lo que es tener una mujer junto a mí. Ojalá que se me haga. Esta no se me escapa». Cuando más contento estaba con tan inesperado hallazgo, se dio cuenta que la bella mujer ya estaba detrás de un grueso tronco de sabino. Él trató de seguirla, pero inmediatamente la guapa mujer se escabullía por entre la maleza. A pesar de las espinas y garfios que abundaban en el terreno, no se lastimaba. En cambio, el pobre Dionisio se iba cayendo y levantando entre las espinas y la maleza, con el peligro de que pisara una culebra. Momentos más tarde, la misteriosa mujer volvía a meterse en la poza del río Sabinal, y Dionisio intentaba seguirla, tratando de abrazarla y comérsela a besos. De pronto reflexionó y recordó lo de la tisigua. Dudaba si era la fantástica y perversa mujer que había vuelto tontos a muchos jóvenes de la región, y que los había metido en los peroles de miel caliente de las moliendas. Llenándose de valor, se lanzó a la poza del río, en donde estaba nadando la misteriosa mujer, y ya casi la alcanzaba. Ella se dirigió a donde estaba el sombrero de palma que había llevado el joven. Lo llenó de agua y en un instante se acercó a Dionisio, y lo puso en su cabeza. Al verlo con el sombrero en su cabeza, que escurría agua con olor a azufre y muy lodosa, se carcajeaba y sonaba las manos como burlándose del joven. Él trataba de alcanzarla, pero al poco tiempo desapareció entre los árboles, quedando Dionisio desde ese momento atontado, hipnotizado y con la mirada fija, sin que pudiera articular las palabras con claridad. Como pudo, y con la ropa toda mojada, se fue a su casa, que con trabajo la encontró a eso de las 10 de la noche. Para eso ya la familia había ido a buscarlo.
El tío Casimiro, con un grupo de vecinos se fue, llevando un tambor y unas antorchas para localizarlo. Desesperados le gritaban sin saber que ya se encontraba en su casa, donde la tía Micaela lo estaba atendiendo con su buena taza de café caliente. Cuando llegaron los que fueron a buscarlo, ya el curandero llamado Don Crispín lo estaba curando de espanto. A mucha distancia se oían las imploraciones del curandero que decía: Señor de las ampollas, cura a este cristiano. Señor de Esquipulas, dale la salud a tu hijo Dionisio. Y frotándole ramas de hierbas curativas en su cuerpo, lo bañaba de aguardiente y entre soplido y soplido seguía pidiendo a toda la corte celestial que Dionisio volviera a su estado natural para que recobrara su buena figura. Y de nuevo volvía a decir las siguientes palabras: Virgen de Copolla, salva a tu hijo. Virgen de Olachea, que se componga este cristiano. San Agustín, patrón de Tapachula, que se componga este niño. Y así no cesaba de pedir, hasta lograr que volviera a la normalidad aquel pobre muchacho. Pero de nada sirvieron todas aquellas imploraciones. El desdichado Dionisio nunca recobró la razón. Y desde entonces por las calles de Tuxtla Gutiérrez veían a Dionisio parándose en las puertas de las casas, mendigando un taco o algo de comer. No se debía a que le faltara comida en su casa, sino porque disfrutaba recibir algo para comer, imaginándose que era la tisigua quien le daba todo. La leyenda del sombrerón. Cuenta la leyenda que el sombrerón es un hombre misterioso que usa un gran sombrero y vive en las cuevas del estado de Chiapas, especialmente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Aunque se hace presente en otros países, como Guatemala y Colombia, este personaje elige a sus víctimas para hacerse presente con la aparición de relámpagos en la oscuridad de la noche. Se escucha un silbido, hondo y melancólico, seguido por la música de una armónica. Recorre los campos montado en un caballo negro y tocando su armónica. La música tiene un efecto de encantamiento en los animales, que le siguen obedientes hasta los corrales. El sombrerón deja a los animales guardados y se marcha al trote en su caballo. Los rancheros sabrán al día siguiente que el sombrerón estuvo allí, si encuentran una fogata apagada, la colilla de un puro y las huellas de botines y herraduras. Quienes lo han visto lo describen como un personaje muy alto, fornido y que lleva puesto un traje elegante de color negro, con botonaduras de oro y unas botas enormes con espuelas de plata. Su rostro no se le ve con claridad, porque utiliza un enorme sombrero de color negro que cubre parte de su rostro y espalda. Su vestimenta cambia dependiendo de a quién se le aparece. Si la elegida es una mujer proveniente de la ciudad, entonces el sombrerón se disfraza de Catrín. Pero si la muchacha es de rancho, se viste de un humilde ranchero. Y si se trata de una joven indígena, se transforma en un indígena muy atractivo. A las mujeres siempre se les aparece frecuentemente, ya que son sus preferidas. Les obsequia regalos como collares, aretes y perfumes. Y cuando logra ganarse la confianza de las mujeres, se las lleva a su cueva. Las mujeres desaparecen porque el sombrerón se las lleva continuamente, y nunca vuelven a saber de su paradero. En algunas ocasiones, solamente han encontrado su capa en las cuevas donde se oculta este malvado personaje. Generalmente, cuentan que este personaje se le aparece a quien ha elegido para conquistar su alma, causándole una conmoción que lo paraliza, impidiéndole moverse o caminar para salvarse, provocándole angustia y un miedo indescriptible, e incapacidad para defenderse y hablar. El sombrerón transmite en su presa descargas incontrolables de escalofrío constante en todo su cuerpo. A los hombres normalmente les ofrece riquezas y larga vida, a cambio de entregarles sus almas. Quienes llegan a caer en su trampa, ceden ante los ofrecimientos del sombrerón y una vez que han aceptado el trato, los deja abandonados en sitios muy lejanos, al lugar donde inicialmente los capturó. Cuando ha logrado su objetivo el sombrerón, se aleja del sitio y montado en un enorme caballo negro azabache, atraviesa las calles de los pueblos en medio de los aullidos de los perros que se encuentra a su paso. Y en esta leyenda los niños no están exentos del riesgo, porque quienes han vendido su alma al sombrerón, para liberarse de tal maldición, exige en pago el alma de un inocente niño, para salvarse de este terrible desenlace. Las diferentes historias acerca del sombrerón cuentan con diversos detalles en común.
Se cuenta que durante las noches despejadas, diversos campesinos a caballo o a pie, se han encontrado con una misteriosa presencia en medio de los terrenos deshabitados. Ante esto simplemente han surgido conversaciones, en donde este hombre de sombrero intenta guiar a los campesinos a través de un camino supuestamente correcto. En tal caso el hombre de sombrero accede a caminar junto al campesino, haciéndole creer que su guía cuenta con total veracidad y transparencia. Llegado un determinado momento de este viaje, el campesino nota que la presencia de este hombre de sombrero ya no se encuentra caminando con él, sino que simplemente puede escucharse una voz acompañada de una risa siniestra. Para este momento generalmente el campesino se encuentra situado en una extraña zona del campo, en donde la dirección hacia su destino se ha tornado confusa, por lo cual se debe esperar hasta que llegue la luz del día, y se cuente con un panorama más claro. De esta manera podrá encontrar el camino de regreso, y evitar algo lamentable. La leyenda de la carreta, de San Pascualito. Cuenta la leyenda que hace muchos años, por las calles empedradas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, se puede escuchar en el eco nocturno, el rechinar de una vieja carreta, acompañado de un fuerte frío que invade las calles de la ciudad. Los habitantes saben que es la carreta de San Pascualito, la cual sale de la iglesia de San Pascual Bailón, para acompañar a aquellas personas que próximamente partirán hacia el más allá. Se dice que la carreta de San Pascualito parte de la iglesia de San Pascual Bailón, cerca de la medianoche, lugar donde se encuentra su imagen, y avanza por las oscuras calles, empujada por un misterioso monje esquelético. Se le vincula con San Pascual Rey, porque cuando la carreta se detiene en la casa donde yace algún moribundo, a los pocos minutos la persona fallece. Entonces el monje recolectará su alma y al hacerlo se retira bajo la oscuridad de la noche, arrastrando su vieja y destartalada carreta. El rechinar que produce la vieja carreta angustia a los familiares de cualquier enfermo, orando para que no se detenga en su casa. Son escasas las personas que se atreven a mirar por la ventana de sus casas, pues los más viejos advierten que no se le debe observar. Se cree que si el esquelético monje se percata y mira a alguien, el espíritu de aquella persona subirá a la carreta, mientras su cuerpo quedará sin vida. Los que no soportan el temor, se alejan de las ventanas, y apagan las pocas luces de sus casas. Mientras que los curiosos que miran pese al miedo que llegan a sentir, lo hacen rezando para que aquel caminante no se dé cuenta. Cuentan los pobladores zoques de Tuxtla Gutiérrez, que cuando las personas se enferman, mientras no escuchen a medianoche el rechinido de la carreta, pueden estar tranquilos y seguros de que sanarán satisfactoriamente, y continuarán disfrutando de la vida. Pero si por el contrario se escuchan los rechinidos de la carreta afuera de su vivienda, el enfermo a los pocos minutos perderá la vida irremediablemente. En el año de 1980, cuando un anciano estaba moribundo y ya se había despedido de sus familiares, al llegar la noche se escuchó salir desde la iglesia de San Pascual Bailón, a una vieja carreta de madera, que era jalado por un monje que llevaba una larga túnica que le cubría el rostro. Las personas no quisieron asomarse, pues tenían mucho miedo ya que era de medianoche. El clima cambió repentinamente, las calles se llenaron de neblina, y hacía mucho frío. La carreta se detuvo justo a la puerta de la casa del anciano agonizante, y a los pocos minutos el hombre falleció inesperadamente. Después la carreta regresó nuevamente a la iglesia de San Pascual Bailón, llevando encima lo que parecía una especie de bulto. Los habitantes de la ciudad aseguran que esta carreta se encarga de llevarse a los difuntos, para acompañarlos en su eterno descanso al más allá. Algunos dicen que este misterioso monje es un esqueleto enviado por la muerte para hacer su trabajo y recolectar las almas de los difuntos. Siempre que hay una persona enferma o agonizante en Tuxtla Gutiérrez, su familia reza para que esta carreta no se detenga afuera de la casa. Los que se asoman por la ventana para observar a la carreta, corren el riesgo de ser llevados por ella y perder la vida. Otros afirman que es San Pascualito o San Pascual Rey, el que genera tal conmoción. Un santo venerado en Chiapas y en algunas zonas de Guatemala, pero que no cuenta con reconocimiento de la Iglesia Católica, incluso condena su devoción.
San Pascual Rey ha sido relacionado con el fraile San Pascual Bailón de España, debido a que San Pascual Bailón es el santo que cura las enfermedades, y San Pascual Muerte, o Rey, es el que presagia la muerte de las personas. En Tuxtla aún se puede escuchar a la carreta salir desde la iglesia de San Pascual Bailón, sin saber hasta dónde llegará. Pero siempre regresa con el alma de una persona, para llevarla a la iglesia. La leyenda del Cadejo. La leyenda del Cadejo es el vestigio de una antigua creencia mesoamericana, que considera que todo ser humano posee al momento de nacer, un animal de compañía, que lo guía y protege. Este mítico animal es el doble del hombre, de tal manera que la enfermedad o la muerte del primero conllevan la enfermedad o la muerte del segundo. Dicho animal acompaña al hombre en todos sus viajes solitarios por la noche. Se cuenta que existen dos tipos de cadejos. El primero de ellos es un perro de color blanco y que está asociado al bien, y tiene un carácter protector. Su función es cuidar a las personas que caminan solas por las noches, o como una presencia que se siente, pero que nunca puede ser visible. El segundo es un perro de color negro, está asociado al mal, y ataca o elimina a las personas que son malas o muy inmorales. Su misión principal es advertir a la gente que vive en la parranda y que se dedican a beber y a enfiestarse, para que vuelvan al camino correcto, mediante el miedo que llega a causar a las personas durante la noche. Se dice que ambos tipos de cadejos son enemigos encarnizados, que cuando se enfrentan, inician salvajes combates, en los cuales existe tiempo para que la persona, puesta en peligro por el cadejo negro, consiga escapar. No obstante, esto no sucede siempre, pues los cadejos negros generalmente atacan a las personas que no están protegidos por los cadejos blancos. Esta leyenda es muy conocida en las zonas rurales e incluso urbanas de México, Centroamérica y en el extremo sur de la República Argentina. En México la leyenda del Cadejo se conoce sobre todo en el estado de Chiapas, dentro de la región del Soconusco. Se cuenta que el cadejo, en este caso de color negro, suele aparecer por las noches, y que delata su presencia por el hedor a putrefacción que emana, y porque cuando está cerca, todos los perros en la zona lloran como si el mismo diablo estuviese llegando. Y es que, según dicen, es tan maligno que devora a todas las crías de los perros. Por lo que se recomienda esconder a los cachorros si se sospecha de su cercanía. Cuentan los lugareños de la costa chiapaneca, que entre la gente habitan seres capaces de materializarse, mediante un hechizo, en una bestia con apariencia de perro para pasar desapercibido y cometer algunas fechorías. Pero por su aspecto extraño, han podido identificarlos y en ocasiones hasta enfrentarlos. Se dice que esta singular bestia no es más que algún brujo convertido en un perro, y es llamado por la gente de esta región como el Cadejo. Por las noches, no necesariamente de luna llena, deambula por las calles y siempre busca los lugares más oscuros. Es semejante a un perro negro con abundante pelaje, ojos rojos y pezuñas. Si el cadejo negro se acerca, es necesario caminar en forma cerrada, con los pies juntos, pues esto evitará que nos lleve con él. Cuando esta bestia se acerque demasiado, hay que ofrecerle un escupitajo en nuestra palma de la mano. Se dice que con esto podemos hacer amistad con el cadejo. En la región del Soconusco, a veces aquel perro sigue a algunas personas por las noches a corta distancia. Esto lo hace en silencio y casi siempre el individuo perseguido no se percata, sino hasta que ha llegado a su destino. Luego desaparece en la oscuridad silenciosamente. La gente dice que desea causar el mal en aquella persona a la que sigue, o también que lo hace solo para poner a prueba el valor de las personas, ya que si no es valiente, tan solo con haberlo presenciado aquella persona, probablemente moriría de algún extraño mal causado por el susto. Las personas comentan que estos brujos, valiéndose de su forma animal, pueden acechar por las noches a las mujeres. Entran a robar a las casas y se llevan en su hocico alguna gallina u otro animal que le haya gustado. El hombre que se transforma en cadejo tiene que hacerlo a la medianoche debajo de una ceiba o pochota, ya que en la simbología maya, la ceiba era considerada como un puente o una conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. Según esta leyenda, existen cadejos que originalmente también fueron seres humanos. Por ejemplo, existe una historia que habla de un joven maldecido por su progenitor.
volviéndolo un alma en pena con la figura de un cadejo, descrito como un perro negro de gran tamaño y cubierto de cadenas. También existen cadejos que nunca fueron humanos y que fueron creados por Satanás. Otra historia habla sobre una mujer despechada que mediante un pacto diabólico logra la transformación con la intención de quitarle la vida al novio que la engañaba. La historia es la siguiente. En la región del Soconusco, Chiapas, vivía Margarita, una mujer que ya había pasado su edad para contraer matrimonio. Su familia estaba resignada a que se quedaría soltera y no tendría hijos. Aunque para sorpresa de todos en pocos días conoció a Jacinto, un humilde campesino que la enamoró. Jacinto le prometió a Margarita la boda de sus sueños y así todos dejarían de burlarse por ser una solterona. Pero pasaron los meses y la dichosa pedida de mano no llegaba, tampoco se veía a Jacinto intentar hacer algo para casarse con ella. Y lo peor fue que Jacinto desapareció de repente de la vida de Margarita sin dejar rastro. La mujer, al enterarse del abandono de Jacinto, estaba desconsolada, sería la burla de toda su familia nuevamente, pero tras buscar el rastro de su amado, encontró algo que la dejó sorprendida. Una mujer le aseguró que Jacinto ya se había casado en el pueblo vecino con una jovencita y que ya estaban esperando un hijo. El dolor que Margarita sentía se convirtió rápidamente en odio y lo único que quería era vengarse de ese hombre que la ilusionó. Así que tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Hizo un pacto con el diablo para adquirir poderes y convertirse en un cadejo, un ser maligno en forma de perro negro. Solamente así podría vengarse de la traición de Jacinto. Pasó una semana en la que cada día Margarita, transformada en cadejo, salía a buscar a Jacinto a su casa. Siempre llegaba a la medianoche y arañaba la puerta con sus garras filosas. Jacinto estaba advertido por sus vecinos sobre un cadejo que se aparecía siempre en su casa, así que ellos le brindaron ayuda para matar a la bestia. Una noche, los vecinos entraron a la casa de Jacinto, con machetes, agua bendita y cadenas para esperar al animal. Cuando dieron las 12 de la noche, el cadejo apareció. Le abrieron la puerta y de inmediato todos los vecinos se le fueron encima para golpearlo hasta dejarlo ensangrentado. Jacinto evitó que le quitaran la vida, y decidió amarrarlo a un árbol para que al amanecer se descubriera la identidad de esta terrorífica bestia. Para sorpresa de todos y del mismo Jacinto, a la mañana siguiente estaba Margarita golpeada y sin ropa, en el mismo sitio donde ataron a la bestia. Fue entonces cuando ella se arrepintió y contó sobre el pacto que había hecho con el diablo para vengarse de Jacinto. En la actualidad se cree que en Chiapas hay muchos brujos malos que se convierten en cadejos para acechar a las personas durante la noche. Se introducen a robar a las casas o matan animales para comerlos. Los cadejos atacan a todo aquel que se encuentra en las calles al pasar la medianoche. Suscríbete para ver más videos como este. Cualquier sugerencia déjalo en los comentarios. Activa las notificaciones en la campanilla para no perderte nada de este canal. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.